La paz sea con vosotros, hermanos. Ya vimos que la Iglesia de Cristo es una sola. Ya vimos que la Iglesia de Cristo es su esposa. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿La Iglesia de Jesucristo se corrompió? Si alguien preguntara, ¿qué tienen en común los mormones con los testigos de Jehová, los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, algunos evangélicos y los adventistas del séptimo día? Sin duda que la mayoría no encontrará alguna afinidad entre ellos. Sin embargo, sí hay un punto en que todos ellos están de acuerdo. ¿Saben cuál es? Es que todos ellos piensan que de una u otra forma la iglesia que Cristo fundó se corrompió y se apartó de la fe verdadera, es decir, apostató. Con esta bandera en la mano quieren justificar entonces su razón de ser. En otras palabras, están diciendo que como la iglesia que Cristo estableció apostató, entonces cada uno de ellos afirman ser la verdadera iglesia restaurada, reformada y sin fallas. Y en casos extremos, simplemente niegan la existencia de una iglesia. Antes de ver por qué esto es un error, hay que ver qué es lo que ellos están pensando o qué es lo que ellos piensan sobre esto. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. ¿Qué piensan ellos? En los últimos días de apostasía difundida, un remanente ha sido llamado fuera para guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dicen los mormones? Según lo que creemos, esa iglesia fue destruida durante una gran apostasía ocurrida aproximadamente entre el 200 y el 300 después de Cristo. En general, todas las sectas indican que la iglesia de Cristo se acabó. Veamos qué dice la Biblia y la historia para poder responder. Según nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia no la puede vencer ni los poderes del infierno. Eso lo vamos a poder leer muy claramente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recuerden, una iglesia. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Si los hermanos evangélicos y otras sectas creen realmente en la palabra de Dios y se dicen ser bien bíblicos y creen en el poder de Jesucristo, entonces la iglesia entera no puede caer en apostasía o corromperse, porque esa es una promesa de Jesucristo. Ni los poderes del infierno la podrán vencer. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 31, encontraremos a Jesús diciendo: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y cuando hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Una vez más, encontramos las palabras y promesas de que ni Satanás puede vencer a la iglesia. ¿Acaso las sectas ya olvidaron lo que la Biblia afirma? Por otra parte, cuando en la Biblia se habla de la apostasía, nunca está hablando de toda la iglesia, sino de miembros de ella que renegarán de la fe. Y eso ya ha pasado desde el principio. Podemos ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al 19, hijitos, ya es la última hora. Ya han oído que el anticristo viene, pero ya han venido muchos anticristos. Por esto comprobamos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que se viera que no todos son de los nuestros. Otro punto. La iglesia de Cristo durará hasta el fin del mundo.
Y lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 20, que es una razón más para confirmar lo que estamos diciendo. Son las últimas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo me van a decir que la iglesia de Jesucristo va a desaparecer? Al parecer hay personas que creen en Cristo, pero no creen realmente en sus palabras ni en su poder. Decir que la iglesia se acabó es creer que Cristo no cumplió con su palabra de estar con ella todos los días, como lo hemos visto en la cita bíblica. Una de las frases más usadas por las sectas para pretender justificar la apostasía es el enseñar que Constantino fundó la Iglesia Católica al corromper el cristianismo original. Si bien es cierto que hubo una gran transformación al irse con el tiempo convirtiendo en la religión más fuerte por la gradual conversión del emperador y los privilegios obtenidos, es totalmente falso que haya habido tal corrupción, y menos que Constantino haya fundado una iglesia. Él simplemente dio libertad de culto a los cristianos, la tolerancia religiosa que establecía el Edicto de Milán del año 313 acabaría con las persecuciones. En realidad se cree que en aquel tiempo los cristianos aproximadamente eran solamente el 5 o 10% de la población del imperio. Para Constantino no había motivos especiales de ver una ventaja en ello. Fue bautizado apenas unos días antes de su muerte. Además, el Edicto de Milán fue promulgado conjuntamente con Licinio, que gobernaba una zona donde el cristianismo era numeroso, y él, en cambio, se mantuvo como pagano. Solamente dio libertad de culto para que los católicos ya no fueran perseguidos. En el texto del Edicto de Milán se puede leer que a los cristianos y a todos los demás les sea dada la posibilidad de confesar libremente la religión por ellos elegida, para que lo de divino y celestial que exista sea propicio a nosotros y a nuestros súbditos. Así que nada de corrupción y apostasía, sino libertad de culto. Fue lo único que hizo Constantino. Si Cristo empezó a edificar una iglesia, su iglesia, era lógico que él mismo tendría que sostenerla. La idea de una apostasía total, como lo manejan las sectas, es totalmente ilógica, porque si así fuera, entonces ¿para qué Jesús convocó a los apóstoles? En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Para qué les enseñaba aparte? ¿Para qué les dio el poder de celebrar la Eucaristía hasta que Él volviera? ¿Y para qué los envió a predicar por todo el mundo? Si hizo todo esto es porque estaba seguro de que su iglesia permanecería hasta el fin. Es decir, si Cristo la empezó es porque Él estaba seguro que la sostendría hasta el fin. Es de Él y para Él. Un último ejemplo bíblico del por qué la doctrina de algunas sectas está muy equivocada al afirmar que hubo una corrupción total de la iglesia que Cristo fundó, lo encontramos en el siguiente texto de la Biblia. Vamos a revisar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Durante los 2000 años de vida, la Iglesia Católica ha tenido momentos muy difíciles, y no lo podemos negar. Ha tenido que enfrentar vientos fuertes de herejías, también ríos acaudalados de poderes temporales que quisieron gobernar sobre ella, y golpes internos debido a las fallas de algunos de sus miembros. Sin embargo, nada la puede destruir, ni lo podrá hacer. La razón de esto
es que está edificada sobre los apóstoles, y porque Cristo, que es la piedra angular, que la sostendrá hasta el final. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Si usted es católico, agradézcale a Dios el regalo de estar en la iglesia que Él fundó y que durará hasta el fin del mundo. Y luche por conocer y vivir su fe para ser un auténtico cristiano. Yo quiero vivir y morir en la iglesia edificada sobre Jesucristo, la piedra angular, y San Pedro, la roca, y que durará hasta el fin del mundo. ¿Y usted